Vamos a arrancar con la jornada de charlas, que como sabéis, si habéis estado pendientes al grupo de Meetup, que me imagino que casi todos vendráis de ese grupo, o habréis estado relacionados de alguna forma con alguien que sí que esté en el grupo, hicimos un... ¿Ahora? Sí. Hicimos un email ayer porque teníamos un poco que comunicar algunos cambios, hemos reestructurado un poco las horas, bueno, no sabíamos tampoco que íbamos a poder entrar, pensábamos que igual a las 9:30 o algo, pero nos dijeron que sí que podíamos echarlo para atrás todas. Y en el de Unity hemos tenido problemas porque teníamos 3 profesores localizados para darlo y nos han, por tiempos y avisando muy tarde, nos han fallado los 3, entonces hemos querido recortar ese, dejarlo como solo muy teórico, las claves para lanzar el taller y la semana que viene vamos a hacer un taller. La semana que viene es la Global Game Jam, que es un evento como una hackathon de videojuegos especializada que se da en todo el mundo y hay como unas 500 sedes registradas, entre ellas hay 2 en Madrid y una va a ser la nuestra con la UTAD. Entonces, bueno, luego os lo enseño un poquito más, os digo dónde se puede registrar porque las plazas son muy limitadas, pero la idea es que durante ese evento hagamos el taller práctico con los profesores. Entonces, para no cancelar la de Unity, había preparado una mini guía simplemente por explicaros un poco cambios que ha habido. O sea, yo me reuní con David Collado de Unity Spain y con Fernando Pérez de Bitun y me estuvieron asesorando un poco, ya que no podían venir, para por lo menos daros las claves para arrancar, para preparar ese meetup, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con esta. Esto era mi situación actual, programador o emprendedor, está ya fuera de la cama directamente sin dormir, porque al final esto es un infierno. Bueno, lo que os contaba, no sé si me conocéis todos por anteriores meetups, pero empecé en videojuegos en el 93, haciendo una pequeña revista casera que hacíamos un poco cogiendo noticias de intranets chungas y redes ahí un poco que encontrábamos casi piratas, pero yo empezaba a hacer diseño gráfico, que era lo que me gustaba por ese entonces, prefería el arte de todo el proceso del videojuego. Luego me pasé a 3D y pues en el 98 gané un premio conjunto de programación y de diseño gráfico y esas son nombres de proyectos de startups que he intentado arrancar de grupos de videojuegos, de indies, durante esa época. Desde entonces hasta casi ahora, que el último ha sido Brainbear con Pablo, que bueno, él lo va a llevar también por su cuenta con otro proyecto. Pero solo quería llegar a eso, a que bueno, sí que he intentado meterme en el mundo de videojuegos desde siempre, aunque mi trabajo habitual casi siempre ha sido desarrollo front-end de web, ¿no? Estuve un tiempo en CMI Multimedia haciendo aventura gráfica educativa y luego lo que os contaba de Sony Pictures con los mantenimiento de webs y minijuegos y demás. Y actualmente estoy en Adesys NetLife, que es una consultora tecnológica que siempre está buscando perfiles y los que 4 de nosotros somos los organizadores de hoy. Y luego UTAD, que es donde imparto el máster de aplicaciones de móvil, la rama de HTML5 la llevo yo. Y esto es Video Game Army, es un poco el proyecto de startup que estamos intentando lanzar de formación. Como os decía, intentamos coger un poco de todas las áreas para hacer poco a poco un mini máster de formación o tener todas las áreas cubiertas de por lo menos las guías de iniciación para que la gente luego sepa lo que le gusta, lo que no y busque formación más avanzada, ¿no? Pero estamos intentando un poco eso. Entonces, estamos abiertos a todos los que queráis participar o tengáis algún amigo que hace SEO que podría interesarle colaborar con nosotros para hacer alguna charla o rigging o lo que sea. Estamos abiertos a todos los perfiles. Y bueno, tampoco he agradecido a Telefónica, a Flaxi, porque veo que está la sala llena y la verdad que siempre nos la brindan y estamos muy contentos con una escuela de clientes también. Bueno, pues arrancamos con esto. Según Wikipedia, ¿qué es pixel art? La definición es un poco una forma de arte digital creada a través de una computadora mediante uso de programas donde podemos editar a una única unidad de información de píxel, ¿no?
la parte más pequeña de la pantalla compuesta por el monitor. Y el término es muy reciente, o sea, es del 82, por Xerox, las primeras empresas que hicieron sistema operativo antes del MS2 y demás. Y en Palo Alto, pues en California, donde obviamente va a surgir esto, ¿no? Pero aunque sea un término reciente, pues ya se está usando técnicas muy parecidas a esta, como puntillismo, está usando lo Monet, que esto si lo veis parece totalmente píxeles, con Van Gogh un puntillismo más en líneas, más trazados, pero que si lo descompones al fin y al cabo también son como pequeñas unidades de información, como manchitas o puntitos o píxeles. En el fondo solo ha cambiado la forma de la representación, en vez del lienzo en la textura y tal, ahora es luz en vez de mancha, pero la técnica viene un poco de ahí. En la propia Catedral de la Almudena tenemos también unas vidrieras hechas por fragmentos que también podrían ser un estilo de diseño parecido, ¿no? Y ya yéndonos a pixelar, pues encontramos, solo con que naveguemos un poco en Internet, nos encontramos con un montón de carga de información, de representación de este arte, ¿no? Desde una muy definida, otras sin bordes, mucho más aniñados o con menos proporciones, rotas las proporciones totalmente, pero cada uno le va dando un estilo propio y hay muchísimas formas de arte con esto, no solo el de pixel de los juegos antiguos de la Nintendo, sino que ahora están intentando evolucionar eso con más recursos y simulando una estructura de pixel, pero cuando ellos realmente tienen una gama de colores más alta, tienen posibilidades de jugar con ello. Más simpleza, yendo aún a menos información aún, y aún se siguen detectando que son los personajes del Street Fighter, hasta el mínimo de la información. Que si los ves todos juntos y asocias las barras, ya te parecen, podrías saber quién es cada quien. Y bueno, la técnica con la que se empieza, bueno, esto no sé por qué lo he venido aquí, la que se empieza a hacer las animaciones luego de pixel art se le llama line art. Tú vas haciendo los dibujos, los esqueletos de lo que va a ser la base del personaje, vas haciendo unos trazos pequeños a mano alzada, normalmente a lápiz incluso, o en una tableta, pero simplemente la estructura sobre un lienzo, y sobre eso vas aplicándole masas de color, ¿no? Tramas y demás. Normalmente dentro de la técnica esta se nombra mucho el entrelazado, porque en los antiguos juegos es un recurso de no tener muchos colores, de tener una paleta pequeña, tener que simular degradados, se hacía con un entrelazado de un color al otro, dejando píxel sí, píxel no y haciendo grids, ¿no? Nombra mucho anti-alias, que si buscáis el anti-aliasing es simplemente el dentado que se ve. Cuando vemos un juego que no tiene mucha máquina o la tarjeta gráfica no es muy potente, lo vemos con dientes de sierra y sin embargo si aplica anti-alias deja suavizado todos los bordecitos y nos parece que tiene muchos más polígonos o mucho más resolución el juego. Y cuando hablamos de anti-alias también se habla de artefactos. El artefacto, si buscamos en la definición por Wikipedia, es los errores de observación. Se usa en muchas otras áreas, pero por lo visto son eso. Cuando no ha conseguido desarrollar la imagen original con la poca información que tiene y se ven roturas o se ven desperfectos, y entonces hay técnicas para cubrirlo, ¿no? Esta es de una técnica de efecto Moiré que no es tampoco aplicada solo a videojuego, a pixel art o demás. Es simplemente tener unas barras paralelas que al inclinarlas 5 grados una sobre otra te hace la sensación de que hay curvas o hay trazos, ¿no? Una técnica muy sencilla, pero que para hacer un filtro simplemente con 2 planos puedes hacer unos efectos ya mucho más llamativos. Y bueno, antes de entrar a... Tenía que tener por aquí... qué raro, tenía tu slide. Bueno, pues... Ah, no, sí, estaba bien. Era la siguiente. Vale, simplemente otro estilo más es donde la representación que nos solemos encontrar o en plano o en isométrico. Casi siempre que se habla de pixel art nos encontramos este estilo de volúmenes también y diseños planos como con la cámara directamente frontal sobre ello. Y bueno, las técnicas son muy parecidas para los dos. Veis que están también las tramas, también tienes el anti-alias ahí a duro, puedes hacer los márgenes o no. Y ahora voy a dar paso a Pablo,
que ha trabajado conmigo también, como os he dicho antes, en animación y en pixel art, y va a contar un poco su experiencia de trabajo con estas herramientas en una startup que están montando. A ver si te quedaste. Pasas aquí. Bueno, buenos días, por ser madrugadores además. Bueno, pues nada, yo soy el señor de aquí, yo soy Pablo, y estoy actualmente... Espera, tienes que bajártela. Sí, es que estás en slide solo. Espera, Vale, te la voy bajando, voy a contar. Venga. Pues nada, ahora mismo yo estoy trabajando en Dancode, que es un estudio de videojuegos que he hecho junto con Jorge y con Isaías, que están aquí acompañándonos. Y nada, hemos empezado con pixel art. Hemos empezado con pixel art nuestro primer juego por unos motivos bastante importantes. Y es que no solamente el pixel art está de moda, sino que también el factor importante de la nostalgia que tiene es elevado. Principalmente a niveles técnicos es muy fácil, es práctico para nosotros empezar de esta manera, ya que no requiere un 3D, no requiere un pesado, no requiere un montón de cosas que ahora mismo en un estudio pequeñito como estamos podrían ser inviables o incluso quemarnos en recursos. Entonces, para nosotros es perfecto empezar con pixel art porque es una manera sencilla de probar nuestros juegos con gráficos muy vistosos y muy llamativos. Entonces, para lo que nos vale es para hacer juegos, que es lo que nosotros queremos hacer. ¿Ya está? Sí. Vale. ¿Te la he abierto? Bueno, ¿la cargas así o te la abres en el...? Bueno. Es que no sé si estará... Venga, bajamos. Bueno, como ya me he presentado quién soy, ya hace falta esta diapositiva. Nosotros somos Dancode, podéis ver ahora mismo el primer juego que tenemos en dancode.com y tenemos aquí los Twitter por si queréis seguirnos, que estaremos agradecidos de que veáis nuestros avances. Nuestro primer juego es Suicidal Scoundrels, es un juego de nave muy sencillito, tipo arcade. Y entonces, básicamente lo que queríamos era, con muy poquita información, hacer algo pues bastante chulo. Entonces, los gráficos son más o menos sencillos, pero luego donde hemos tenido que poner la carne un pelín más en el asador es a lo mejor en las imágenes de promoción, ya que cuesta más llamar la atención de todo el mundo. Entonces, el tema es... Ya sabéis lo que es esto. ¿En qué momento, empezando, hemos vuelto para atrás? Bueno, todos sabéis que se empezó con el pixel art porque no había más tutía. Con muy poquita información, había que hacer lo que había que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida que fueron creciendo los ordenadores y las tarjetas gráficas, se fue dando mucho más peso al tema del grafismo. Entonces, ahí arrancó una competición de a ver quién hacía más polígonos, quién hacía más realista y quién hacía más todo. Y se dejó de lado un montón de cosas, por desgracia. Entonces, llegó un momento en el que la escala de ordenador que necesitas o máquina que necesitas y para jugar a juegos dices, esto es inviable. Y ahora mismo estamos, al igual que ahora nos gusta ir con nuestras gafas de madera y nuestras camisas de cuadros, vamos en bicicleta, pero el pixel art ha ganado ese factor nostálgico de los que hemos nacido en los 80, a lo mejor alguno menos, más jovencito. Entonces, por eso ahora mismo estamos recuperando esto. ¿Por qué lo estamos también recuperando? No solamente nosotros. O sea, en la actualidad, ahora mismo, grandes juegos como este, que a lo mejor les conocéis alguno. Este juego es God Will Be Watching. Es uno de los pelotazos del año pasado del Game Lab. Es un juego en pixel art, con una estética a los Sword and Sorcery, con esas patas largas. Mi novia lo conoce como el juego de las patas largas. Y básicamente es... O sea, aquí ves lo que está pasando. No hace falta muchos polígonos. Y de una manera muy sencilla lo están haciendo. Yo me acerqué a los chicos y le dije, oye, Óscar, ¿tú has hecho todos los gráficos de esto? Y me dice, sí. ¿Por qué lo habéis hecho en pixel art cuando los diseños anteriores son tan, no sé, con tanto detalle? Es la única manera que teníamos de juntar a 3 distintos estilos en uno solo, de unificarlo. Así que por niveles de producción ha sido es la opción que hemos tomado. Entonces me pareció todo un acierto, porque claro, 3 profesionales trabajando a la vez, cada uno con sus estilos, pues es una manera de unificarlo y de poder seguir adelante. Otros juegos que también... Esto no ha salido, pero sí está a punto. De hecho, yo he dado pasta para que salga. El Paradise Lost es un juego de los asturianos, de Astri,
que también tiene otro estilo, pero el pixel art también es muy definido. Ahora mismo lo que se está haciendo son personajes más o menos sencillos, pero mucho peso va en los fondos, porque a fin de cuentas es lo que, como no se mueve y no se anima tanto, es más fácil. ¿A dónde nos lleva todo esto? Vamos bajando el nivel de iconicidad, ¿vale? Porque esto es otro juego, que es el Last Door. Este juego tiene unos píxeles muy gordotes y esto me da pie para poder hablar de lo que es el pixel art también a nivel técnico, que es el nivel de iconicidad. El nivel de iconicidad es la relación que hay entre lo real o lo que vas a hacer y luego lo representado. Entonces, esta representación es, a nivel, vamos a decir así, la mínima información que se tiene que dar para que el espectador o el usuario entienda o vea lo que estás haciendo. Por ejemplo, en The Last Door, tenemos al protagonista que no tiene ni un ojo. Pero a lo mejor no hace falta. Solamente hace falta saber el color de pelo y ya está. Entonces, no hace falta esa información. Y es suficientemente... Claro, el píxel aquí es gordísimo, pero con esto suficiente ya es suficiente para que se vea de qué va el juego y qué tienes que hacer. No es necesario eso. Entonces, el nivel de sintetizar la información es lo que verdaderamente puede dar un plus a las creaciones que hagáis de pixel art. Esto es un poco, yo creo que la clave. ¿Qué herramientas, por lo menos las que estoy usando? Las más fáciles y las más o menos que tiene acceso todo el mundo es Photoshop y Cooler. El Photoshop, ¿por qué Photoshop directamente? Y una herramienta muy importante y que yo también creo que es el Cooler. Cooler es una herramienta de Adobe con un color que te dé los armónicos o te dé los colores que peguen bien. Entonces, de esta manera, bueno, pues básicamente, o sea, no solamente en pixel art, sino en todo, pero en pixel art se nota mucho más, porque al ser el píxel más abrupto, la transición de una a otra más abrupta, si no es armónico o no pega bien, va a quedar feo. Entonces, aquí estamos para hacer cosas bonitas. Otras herramientas. Los chicos que han hablado, los asturianos, están usando la herramienta de la Sprite, que es un Photoshop reducido con animación y con todo. Es muy guay. Lo único es de pago, pero te deja la prueba para que y además, me parece que no es muy cara, creo que son 10 o 12 euros. Y luego está la Pixedit, que esta yo no la he probado, la he visto por encima, pero vamos, teniendo la anterior Photoshop, yo voy bastante servido. Entonces, ¿qué es una de las cosas más complicadas de hacer en pixel art? Las animaciones. Las animaciones, bueno, los que habéis trabajado en animación o los que habéis hecho animación, seguramente habíais trabajado con Flash, que es la más accesible. Entonces, Flash sí que puedes ver en tiempo real. ¡Ay, qué está pasando! Ahí si muevo esto y puedes dibujarte una cosa y luego encima otra capa y tal. Photoshop puedes hacer lo mismo, pero a la hora de ver la línea de tiempo es más complicada. Por eso requiere mucha más paciencia para poder hacer las cosas. Por eso a lo mejor todo el mundo que trabaja con Photoshop te dirá, separa por capas y no cometerás ningún error. Bueno, nuestra nave, la nave del juego. Esta, aunque en realidad esta es la versión navideña. A ver cuánto nos dura la versión navideña, ¿no? Bueno, más o menos. Mientras haya mazapanes en casa de nuestros padres, nos durará la versión navideña. Entonces, los sprites que tenemos, vamos pasando por los frames, bueno, simplemente de una manera muy sencillita, del líder, del neutral, hacia el movimiento izquierdo y derecho. Aquí lo que quería enseñar simplemente es, hay una timeline en Photoshop que lo que hace simplemente es, no anima, pero tú lo creas y lo que te hace es, te pone visible capas. En este frame te pone visible solo esta capa. En este otro te pone la siguiente. Tendrás que seleccionarlo a mano. Es un proceso muy laborioso y con perdón de la palabra, un coñazo. Porque, ¡ay, voy a crearme un frame nuevo! ¡Pum! Se te ponen todos. Y te toca luego andar quitándolo uno por uno y tal. Pero vamos, pero es lo necesario para darle y tú ver si vas bien. Aquí no hay línea de tiempo para adelante y para atrás. O sea, te toca ir pinchando o darle al play y rezar. Y es mucho como los antiguos animadores de Disney, que los habrás visto ahí con los acetatos, ahí, con los pivotes. Eso básicamente es un poco lo que se hace. Se vuelve atrás, pero claro, la fluidez o ahora mismo lo que se consigue es... nosotros estamos súper contentos con ello, entonces es bastante alto. Truquitos. Lo importante, simplificando. Las líneas a lo Mick Jagger, que se le va... ¿Ves ese píxel que se va? Mal. ¿Ves ese otro? Caca. Las curvas, hay un momento que haces, se te rompe. Estas cosas, ¿por qué? Porque tienes una línea, tal cual. ¡Pam! Y cuando te rompe ese píxel, aquí dices, joder, es un píxel, no pasa nada.
Pero cuando es así de pequeñito, ya dices, pasa algo que no me gusta. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que te descojona. Entonces, claro, luego a lo mejor bajar toda la línea te provoca que el ojo del tipo está aquí abajo y ya no me hace... Entonces, lo que se trata es de simular. O sea, no vas a poder hacer en la realidad exactamente. No, es que claro, si el tío tiene un ojo aquí y otro ojo aquí al lado, pues se lo voy a poner al lado. A veces no puedes hacer eso. A veces tienes que simular, que es de lo que se trata, de simular la realidad. Al igual que en la animación se simula la animación y todo. O sea, lo que tienes que es que el efecto que te llega a ti, el efecto sí que tiene que ser real, no el dibujo en sí. Con curvas de estas, lo mismo. Estás aquí y hace pum, patapón. ¿Por qué? Pues porque la armonía de esta curva es pues un horror. Aquí en medio hemos metido un píxel aquí que se nos ha ido. En cambio aquí, por ejemplo, es más gradual, es más amable. O sea, esto es bueno, pues que cuando luego lo ves de pequeñito dices, aquí sí que parece que va bien. De una manera sencilla, bueno, tutoriales, aquí hay tutoriales. Todo el mundo te va a dar un tutorial y es muy sencillo. Pero de los 30 tutoriales que hay aquí, a mí el que más me gusta es este de aquí. Que te va con efectos y con todo. Y al igual que hablaba Alberto, tiene el tema de los tramados, el píxel, todo eso es lo que también se explica por aquí. Son las distintas técnicas. Nosotros, para el juego de Suicide de los Scoundrels, hemos usado dos técnicas. Hemos usado la de tramado para las piedras, que tienen para darle un efecto más granulado. Entonces, nos ha parecido bien que usar puntitos a la hora de degradar las piedras para que dé este efecto piedra, porque no vamos a poner un efecto de Photoshop, que a la gente le encantan los efectos de Photoshop, pero en pixelar olvidaros. Y en cambio para la nave, el cambio sí que es de más abrupto, pero va con degradado de color. No va con un píxel de entramado, sino va plano. Que es un poco lo que pegaba más para la nave, ya que se supone que es metálica, que tiene que reflejar, todo esto. Entonces nada, bueno, tenemos ahí ese muñecajo que... Artistas, ejemplos. ¿Qué es lo mejor que podéis hacer? Copiar, lo siento, pero copiar, de muchos. Si copiáis de uno es plagio, si copiáis de muchos es investigación. Entonces, investigad un montón. Los artistas, los más conocidos, o por lo menos para mí, Paul Robertson. ¿Os suena alguno? A ti sí. ¿A alguno suena Scott Pilgrim? Algo más. Vale, el videojuego de Scott Pilgrim lo ha hecho este señor de aquí. Es muy conocido en pixel art porque directamente yo lo adoro y es un loco. Porque hace unas barbaridades. Hace gatos que sueltan monjas y cosas que ahora mismo vamos, nos pondrían una bomba a todos. Porque entonces lo que queremos hacer es algo guay. Pero esto es súper guay. Y lo más divertido que tiene es juega mucho con los colores. Juega mucho con los colores. Cambia mucho, colores de neón, luces, y lo hace súper bien. Lo recomiendo. Otro, Mategra. Sí, ya. Yo es que le conozco como Retronator, que tiene un blog y aúna un montón de otros artistas. Súper guay. Os lo recomiendo también, visitadlo. Visitadlo y mirad, copiad, hacer un montón de cosas. A ver, tenemos a este señor que ha pegado el pelotazo también este año, que se llama Octavi Navarro. Si habréis visto a lo mejor estos vídeos de YouTube donde un speedrun de una casa con unos gatos y luego me hago otro, este señor de aquí tiene un Tumblr que es genial. Súper sencillo y todo súper bonito. Podrías imprimirte un dibujo de los suyos y colgártelo en tu casa. Así, en el salón, encima de la chimenea, acariciando a tu gato. Podrías tenerlo. Este de aquí. Y luego este compañero nuestro, que también hemos coincidido con él, que es Edu Berth. Este chico ha estado trabajando, es compañero de los de Construct Team y tal. Para mí es un genio también. Para mí es un fenómeno. Su especialidad, hacer animales. Es muy salvaje a la hora de dibujar, es muy divertido, es muy gamberro, es muy punky y es un crack. Entonces también os recomiendo que le sigáis. ¿Qué más tengo por aquí? Creo que tengo poco más ya. Sí, ya cerramos con esto. Nada, nosotros ahora mismo estamos en la fase de promoción del juego y lo que queremos es que estas cosas de aquí, que son nuestros meteoritos, que destruyáis todos los posibles. Todos los posibles. Entonces, podéis seguir en nuestro Twitter, que aquí es y os vamos a tener al tanto de todas las novedades que estamos haciendo. Ya estamos un poco preparando el segundo y tal. Entonces, nada, para nosotros pixelar ha sido muy guay a trabajar con él. En el siguiente creo que ya no lo vamos a hacer en pixelar, lo vamos a hacer ya con otro estilo. Pero el pixelar
para mí, lo más importante, ya no solamente como grafista, sino como diseñador de juegos, es no os atéis a un estilo, sino que es el propio juego el que os va a pedir qué estilo quiere. Entonces, un juego de naves, como el que hemos hecho, antiguo, arcade, retro, tío, esto tiene que ir en pixel art. Esto tiene que ir en pixel art, sin más. Y lo vimos, lo probamos, genial. Es una manera muy rápida. Otros juegos a lo mejor pide que sea otra cosa. Nosotros, yo me acuerdo que teníamos un debate, una discusión. Joder, es que claro, ahora todo tiene que ser en pixel art de moda. No, si no quieres. Pero le puede dar un plus. O sea, ahí es donde tenéis que ser vosotros qué tenéis que queréis darle o qué queréis hacer. Entonces, nada, muchas gracias y gracias por estar. Paso a Bakir. Voy a pedir si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta rápida, porque tenemos más de pixel art. ¿Ninguna pregunta? Joder, son geniales. Dime. ¿Sí? Si se la puedes hacer, es que si no, no lo va a grabar. Cuando tengáis, o sea, le preguntaba, cuando hacéis la animación, ¿utilizáis algún truquillo en 3D antes para ver un poco cómo vais girando el objeto y poder guiaros de alguna manera? Pues mira, la verdad es que me encantaría poderte decir, sí, tenemos una nave de puta madre hecha en 3D, pero no, la verdad es que no. ¿Cómo se hace? A ojo de buen cubero. Como bien he dicho antes, lo que se trata es de simular. Entonces, a veces, aunque yo te haga un modelo en 3D y lo gire, al pasarlo a pixelar, luego a lo mejor me queda feo. ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que hemos hecho ha sido coger la nave que es central y mover de la mitad para un ladito. Se comprime y del ladito para el otro se expande. El ala que pasa por encima se hace un poquito más larga y la de atrás se pasa por detrás y se hace un pelín más pequeña. Y así, poquito a poquito. Eso y ensayo y error y probar. A ver, sí, esto que he hecho funciona. Pues entonces vamos para adelante. Y eso es un poco como lo hemos hecho para el este. Encima, nos ha quedado súper bien. Está bastante fluido el movimiento. Entonces, no es por tirarme flores. Que es creíble. Está Yo lo he visto, está muy entonces bien. os recomiendo y si no, os recomiendo que lo bajéis y lo critiquéis. Me digáis, Pablo, es una trola, nos has tongado. Entonces, si queréis, lo podéis hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? Y genial. Así Yo la verdad que sobre eso sí que es verdad que cuando lo vi en el juego me pareció que era 3D al principio. Pero yo creo que cuando tienen muchos recursos las empresas sí que se pueden permitir hacerlo en 3D, hacer pruebas, por supuesto, ver sí. qué mejora, qué tal. Aquí si fuéramos 7 y Claro. tuviéramos a uno que en plan de, acabas de salir de la escuela y quieres hacer 3D, yo te voy a dar 3D. Pero lo que dice... Yo había escuchado también a algunas empresas de gaming que se meten a hacer pixelar para unificar el diseño de tres creativos, que uno hace más vectorial, el otro hace más en Photoshop con degradado, con tal. Entonces Eso unifican, pero luego, como hemos visto al principio de las slides, pixelar no es un único estilo. Entonces, cuando intentas hacer eso, también se nota. También canta quién ha hecho qué claro. píxeles y quién no. La última, que era la tuya, ¿no? ¿Qué cantidad de frames recomiendas para una animación cualquiera así aleatoria? Pues 24 por segundo, claro. No, o sea, digo que ¿cuántos frames le pones a las animaciones? Vale. Esta pregunta creo que es guay. ¿Por qué? Porque puedo ser yo un chungo y decir, no, esto va a tener tantas animaciones, porque como yo soy el que lo dibuja, pues se va a lucir mi trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego va a llegar el señor de programación y me va a decir, te vas a montar aquí, porque esto va en móvil, esto va no sé qué, hay que tirar de recursos. Al final, lo importante es que lo que digo, que el producto final, la sensación sea buena. Entonces, yo, en animación, son, claro, 24, 25 en cine, toda la teoría que más o menos todos sabemos. No sé, pero siempre hablo, el programador es el que más me marca y me dice, Pablo, hazme 5 frames. Pero es que en 5 frames no puedo lucirme como un... No, 5 frames. Y digo, vale, ahora, cúrratelo para que vaya en 5 frames. O en 6, o los que te dejen. Porque esto es la máquina luego lo que lo va a resentir. Entonces, si no, vamos a entrar en la misma discusión de siempre, de programadores contra los de diseño. No, es que 2 semanas me tiro para dibujar esto. Y el de programación te va a decir que yo por qué tengo una para programarme el juego. Entonces, yo quiero dar mucho peso a los programadores, que son los grandes incomprendidos, pero yo como digo que son los mineros del siglo XXI, lo siento, pero es verdad, porque es que están ahí, al pie de cañón. Entonces, recomendación, aproximadamente la que vea. No mucha, ¿vale? Es que no mucha. 5, vale. 10, vale. Menos.
Ya 10 ya te ves pasarse. Para que te hagas una idea, más o menos, una caminata full son 8 frames de un personaje caminando. El primero que he hecho yo que he enseñado, 4 frames. Lo ves de lejos, da el pego, da buten. Eso que te ahorras. Siempre contar con temas técnicos. Porque es que, lo sé, tú haces algo, te lo curras, tardas una semana más y luego el de programador te lo tira. Y te duele en el orgullo. Y empezamos las discusiones. Entonces, no hay que hacer eso. No hay que hacer. Cuando estuvimos en la charla del de Ubisoft, nos decían, los programadores son vuestros mejores amigos. Os va a hacer la vida más fácil. Cuanto más le putees, más te va a putear él a ti. Así que, tened cuidado. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque si no se nos alarga. Vamos a dejar, si queréis, a Bakir, que salga ahora y de la otra parte, que es un experto en pixel art, es profesor también en ESNE y lleva mucho tiempo. Bueno, quería presentaros una visión actual del pixel art un poco desde la experiencia que saco de trabajando como profesional en la industria y de la experiencia también que he sacado trabajando pues en cursos, talleres... Acércatelo por si acaso. Perdón, sí, es verdad. Si no, no va a grabar. Trabajando en cursos, talleres, en formación, tanto a chavales como a preuniversitarios o alumnos universitarios. Y bueno, para dar también una imagen global, ¿no? de la actualidad del pixel art. He trabajado más o menos casi una década desde que empecé en el pixel art, casi a los 16 años aproximadamente. Empecé a trabajar ya profesionalmente y, bueno, principalmente porque realmente hay pocos pixel artists y el que se le dé más o menos bien pues consigue fácilmente empezar a trabajar en proyectos profesionales. He trabajado principalmente en videojuegos, pero también en gráficos web y actualmente mi interés se está yendo más por la investigación y formación académica. Algunos trabajos personales, mockups. En principio se hicieron de ejemplo para ilustrar el proceso de desarrollo de un videojuego utilizando pixel art, que normalmente se empieza... Dependiendo de un poco del diseño del juego, normalmente se empieza haciendo un personaje, teniendo un poco un panel de inspiración, empezamos haciendo un personaje, luego los tiles, luego un poco el fondo. Esto es importante porque en definitiva estamos trabajando con proporciones y en un videojuego si no tienes el control de los tamaños te pierdes, especialmente en el pixel art porque se diferencia mucho como forma de arte de otras formas de arte digital. Y mientras que en Photoshop puede que estemos acostumbrados a hacer texturas de 1024 por 1024 o tiles de tamaños parecidos, realmente en pixel art cuando comenzamos no se nos puede ocurrir hacer algo de más de 60 por 60 porque si hacemos la multiplicación estamos hablando de demasiados píxeles que vamos a tener que poner uno por uno. Estos son otros trabajos personales enfocados a ser mapas. Minimapas donde se pueden presentar pues, las distintas fases de un juego, distintas escenas. Estos son juegos profesionales que fueron publicados. Más ejemplos. Aquí encontramos otros también, como tiendas y escenarios, y aquí ilustraciones, porque no todo tiene por qué ser videojuegos. Por ejemplo, se pueden hacer ilustraciones para un proyecto web o de cartas, como es el ejemplo que podemos encontrar aquí. En definitiva, lo que encontramos en los personajes es algo parecido a lo que ya comentaban mis compañeros, que efectivamente lo que se busca es ese grado de iconicidad. Todo el mundo sabe que ese tío es Lynch. Porque realmente con captar, quizás se parece un poco a la caricatura, ¿no? Con captar un poco los rasgos más significativos, si conseguimos representarlos en determinados píxeles y el ordenamiento de los píxeles da a entender ese rasgo, efectivamente al final acabamos detectando que ese tío es Lynch. Realmente la evolución técnica del pixel art ha cambiado el término. Hoy en día hay mucha gente que se atreve pues, bueno, a plantear más y más definiciones o decir que esta definición es permanente, pero el hecho es que el pixel art empezó como una forma de arte en el que teníamos píxeles blancos o píxeles negros y efectivamente luego salieron las pantallas a color y teníamos luego el arte 8 bit.
no podemos decir que el pixel art se va a quedar aquí, pese a que es lo que dicen los puristas. Efectivamente, en los últimos años nos estamos moviendo a una nueva técnica y es mezclar el pixel art tradicional, el emplazamiento píxel a píxel con otras formas, con otros medios digitales, como por ejemplo coger, hacerte una escena en Photoshop y meterle luces degradadas o plantear otro concepto, ¿no? Y es hacer modelos super low poly, que es otra opción. Este artista es Kenneth Fejer, es pixel artist, pero ha planteado otro modo de explotar su habilidad y es haciendo modelos que realmente son de, pues en este caso creo que son de alrededor, este coche alrededor de 500 tris, una textura de 128 por 128, pero es que ya tienes un modelo que mola y funciona. O podemos ver el videojuego Super Hyper Light Drifter, que por ejemplo, es que esto un purista diría que no es pixel art, pero evidentemente lo es porque se ve el esfuerzo técnico en ese aspecto, aunque se mezcla con luces degradadas como podemos ver en las antorchas. Entonces, el purismo puede ser interesante si perteneces a un nicho, a un grupo de artistas puristas, pero realmente en el mundo del videojuego hay que utilizar todas las herramientas que tenemos para sacar nuestro propio estilo y que sea más, que se venda mejor. Programas comunes, pues en mi caso pues he puesto, aparte de Photoshop, naturalmente, Graphics Gale, que se suele utilizar mucho, y sobre todo esto es muy interesante a nivel empresarial, si queréis llevar el pixel art a ese terreno, ¿no? Promotion se ha utilizado por videojuegos pixel art tan grandes, tan enormes como puede ser Ragnarok Online, que vale, que tenga escenarios 3D, pero en gran medida pues es un referente en el pixel art, el Ragnarok Online, y realmente muchos pixel artists se han formado en eso. El recorrido en la industria, esto es un tema que esto es un tema de debate que está muy presente en nuestros días, ¿no? Yo he tenido jefes que me han dicho que es que bueno, no se hace pixel art porque no es rentable. Eso no es del todo cierto. Es verdad que en las grandes empresas ha dejado de ser una necesidad y no se utiliza, pero eso esencialmente es porque el pixel art hoy en día no es un producto masivo. Por eso no se utiliza en las grandes empresas. Pero no es un producto no rentable, es un producto diferente. Ese es el concepto que hay que tener en cuenta. Entonces, si una empresa indie, una empresa pequeña decide, o porque tiene los medios para hacerlo, porque quizá una empresa grande como puede ser Gameloft no puede, pero si una empresa indie decide hacer pixel art, que no piense que no es una apuesta rentable. Porque no intente imitar a las grandes empresas. Las grandes empresas tienen sus razones y es simplemente que no es un producto masivo, no va a llegar a todos. Pero tú como indie puedes interesarte por un target concreto y decir, bueno, yo voy a hacer esta apuesta. Y muchos han tenido éxito, efectivamente. Como puede ser el Cave Story, el Old Boy y este nuevo que es el Crusader Quest, que ha salido este diciembre pasado, me parece. Es coreano el juego, me parece. Pero bueno, son 3 casos de éxito muy distintos en su estilo, pero son un ejemplo. Luego este que está en desarrollo, que igual algunos ya lo conocéis, que es el Iconoclast, que es muy interesante y un poco vuelve a la pregunta que hicieron antes de lo de las animaciones. Este tío, pese a que pudiera hacer animaciones de 12 frames, cuando uno analiza las animaciones que ha hecho para su juego, es que son 4 frames, pero están tan bien planteados, está tan bien falseado el movimiento, que 4 frames parece o dan el pego de como si fueran 8 frames. Entonces, vale más un buen diseño de animación. En plan, si yo hago así, que se vea la estela de mi mano, por ejemplo, o sea, eso dice más que intentar meter 12 frames, porque realmente cuando estamos trabajando en 2D animación tradicional es lo que mola, ¿no? Los efectos visuales, el estilo. Porque si vamos a trabajar en Flash o vamos a trabajar en 3D, las animaciones difícilmente metemos estilos, son animaciones que se interpolan. Bueno, esto ya lo decíamos, realmente podemos interesarnos por un nicho de mercado en lugar de un producto masivo, y eso como indie nos puede interesar porque naturalmente no tenemos los medios de las grandes empresas y queda un poco ridículo decir, no, es que yo prefiero imitarles y hacer un producto masivo. Si no tienes
los medios, las cantidades ingentes de capital que hacen falta para hacer una buena campaña de marketing, igual no te interesa hacer un producto masivo, igual te interesa más o tiene más sentido hacer un producto dirigido a un nicho de mercado como puede ser el pixel art. Un tema que también me gusta hablar porque de algún modo lo he vivido desde casi mi comienzo en el pixel art es el tema de la formación, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos visto forzados a tener una formación autodidacta. Bueno, puede ser por cualquier razón. En mi caso se me habían agotado los folios de papel y me metí al Microsoft Paint y de ahí nace mi vocación al pixel art. Pero muchos, por ejemplo, muchos chavales hoy en día, si les planteas hacer talleres de videojuegos, estamos hablando de chavales de 12 años, si les planteas hacer talleres de videojuegos, muchos van a tender naturalmente al pixel art y realmente tiene sentido introducir algo de formación, no digo formación universitaria, pero sí algo de formación relacionada al pixel art, por ejemplo, talleres. Porque quizá los tutoriales de YouTube no son suficientes tampoco. A veces viene muy bien tener a alguien detrás que te pueda decir o que pueda evaluar y pueda criticar tu trabajo. Leí una vez por internet una observación muy interesante y es que si el pixel art de verdad es una forma de arte válida, si de verdad se considera una forma de arte, se puede considerar una forma de arte, es extraño ver que realmente no está recibiendo el reconocimiento académico y profesional que merece. Realmente al reconocimiento profesional ya lo hemos hablado. Las grandes empresas no espero que acuñen, empiecen a hacer videojuegos de pixel art. Pero respecto a la formación académica tiene sentido planteárselo, el reconocimiento académico. Muy poca gente ha escrito sobre pixel art y realmente lo que mencionaba antes Alberto, en 1982 es uno de los pocos artículos científicos que tiene la palabra pixel art. O sea, realmente hace falta más trabajo en ese campo y quizá la investigación del videojuego debería de tener más en consideración esta forma de arte que no solo está de moda hoy en día, sino que ha sido de algún modo la pionera en el arte del videojuego. Y bueno, dejo mi contacto, no sabía que esto estaba animado. Dejo mi contacto para cualquier cosa. Si quieres pasamos a preguntas, si alguien tiene, aprovechar la ocasión porque seguramente os dé un feedback bueno. Si no, bueno, tienen tu email. Dime. Sí, Tomás, espera. Vale, antes se me ha pasado, digo yo, ¿qué color se utiliza como, por ejemplo, para las transparencias? ¿O es ya por común utilizar el fucsia así porque viene de generaciones antiguas y...? Es una buena cuestión. Tradicionalmente se ha utilizado el fucsia, el FF00FF, porque es un color que generalmente no se utiliza y se suele poner en la... Pero es que eso pertenece a la generación 8-bit. Hoy en día el pixel art, es verdad, no hemos hablado de formatos, pero hoy en día se utiliza por lo general un PNG de 24 bits. Pero antiguamente se utilizaba el 8-bit. El 8-bit significa que el píxel realmente no tiene la información de color. Es un índice, es un número que hace referencia a una tabla de colores que tiene 256 colores indexados. Entonces, un píxel puede ser el número 3 y en la tabla de colores ese 3, el tercer color es el rojo y ese píxel es rojo. El píxel no almacena la información de color. Entonces, comúnmente lo que se hacía es que el primer color de la tabla de colores era el color de transparencia y generalmente era el FF00FF, que es el color fucsia. Pero bueno, hoy en día se utiliza por lo general un PNG de 24 bits porque la diferencia de tamaño de recursos no es tan considerable como para tenerlo en cuenta. Y por otro lado, no se realiza porque para cambios de color no resulta tan interesante. Eso sí, antiguamente, esto es anecdótico, el 8-bit lo que permitía era hacer animaciones de paleta, de modo que tú no haces una animación frame, frame, frame. Animas paleta, paleta, paleta y lo que consideras es que, por ejemplo, cuando Mario coge una estrella y empieza a cambiar de colores, ese es el mismo frame de Mario, solo que cambia la paleta de colores. Al cambiar la paleta de colores, cambia el color del personaje y parece que se está animando, pero... Tenía ventajas, pero hoy en día ningún motor ofrece
ese tipo de flexibilidad. En Unity yo personalmente le estuve dedicando bastante tiempo para poder hacer animación utilizando imágenes de 8 bits, pero nada, no, hoy en día es inviable, no tiene sentido hacerlo. Sí, dime. Espera, le llevo... ¿Me pasáis por ahí el micrófono? Gracias. Una cosita. En cuanto a plantear que decías antes el tamaño de los PNGs y demás, en relación con la resolución de las pantallas, ¿cómo lo planteáis? O sea, quiero decir, si tienes una resolución de pantalla, yo qué sé, de 2000 por no sé cuántos, por las panorámicas y demás, y quieres que mantenga el aspect ratio por tema de tamaños y demás. ¿Te refieres a escalar el píxel y que no se exacto. te difumine, por ejemplo? Hay un concepto que es el algoritmo de escalado. En programas como Photoshop podrás ver una solapa que pone aproximación cúbica, interpolación bicúbica, perdón. En pixel art se utiliza una interpolación, un algoritmo de escalado que se llama por aproximación. Lo que hace es mantenerte los bordes definidos. Es una pregunta muy interesante porque pasa muchas veces. A la gente se pregunta, ¿cómo escalo pixel art? Si es que se me difuminan los bordes. Pierdo el aspecto boxy que... Sí, pero me refería más que de cara a escalarlo al planteamiento inicial. O sea, decir, vale, pues me olvido de planteo a 60 por 60 y escalaré utilizando ese sistema, o me lo planteo de otra manera que sea más óptima. Esa era... Claro, normalmente tú empiezas sabiendo tu resolución. Este juego va dirigido a esta plataforma y voy a tener estas resoluciones. Por lo general dices, voy a hacerlo a 3x, es decir, voy a coger esta resolución, la voy a dividir por 3 y eso es el tamaño de imagen de la pantalla y ahí voy a hacer todo a píxel real. Nadie dibuja píxeles de 3 por 3. O sea, realmente dibujas todo a píxel real, píxel, píxel, píxel y luego escalas para que... Pero todo empieza por el planteamiento inicial que dices. Si tengo una resolución de 320 por 480, no voy a hacer... Y probablemente si estoy haciendo pixel art, igual no me interesa que se vea el píxel, se corresponda a un píxel en la pantalla, sino que se corresponda a 2x2. Entonces digo, voy a hacerlo a 160 por 240. Y ahí ya píxelas, píxel, píxel. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más? Vale. Pues un aplauso para Bakir. Gracias. Bueno, no sé si todos teníais pensado acudir a las 4 o las 3:30 que vamos a hacer, pero o vais a turnaros y demás. Por cuando haga el corte nos vamos a ir alargando un poco más, por eso que hemos empezado un poquito más tarde y tal, y nos han dicho que podemos estar perfectamente hasta 1:30 o así. Entonces como que van a ir un poco más retrasadas. No creo que empiece... Si teníamos marcado las 11, igual cogemos hasta 1:20 o así. Vale, pues cerrando esta parte voy a continuar con las slides. Se ha cerrado. Que yo creo que viendo a Bakir y a Pablo ya se puede saber por qué yo no soy diseñador, por qué yo sí. Y lo que siempre suelo contar al principio de que yo dejé el diseño, me parece que es el diseño el que me dejó a mí. Y tendré que cambiar la próxima vez, porque sí, mi cerebro yo creo que es más cuadrado, más pixelado. Pero bueno, os iba a hacer una prueba, un poco una práctica para no tener tanta teoría de Photoshop. Lo que pasa que al final he tenido que traerme un portátil diferente y no sé hasta qué punto Photoshop va a aguantarme aquí. De todos modos, un poco las claves que os quería dar de haceros con una child sheet, una chuleta de shortcuts, de atajos de teclado, porque al final, cuando estáis trabajando en pixel art, vais a necesitar hacer pixel, 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 borrar, coger, absorber un color, cambiar. Vale, esto voy a cerrar todos. Esto es que Adobe solo deja 2 licencias por equipo y como están en los otros equipos, tengo que cerrarlas y continuar en el otro. Pero yo creo que me dejará continuar. Entonces, bueno, las que más voy usando normalmente cuando trabajo con esto, al final es eso.
acordarse de los nombres en inglés, pues Zoom, Chrome, Mmove, y vas con el brush sobre todo moviendo de la B a la selección con el Alt. Aquí no están todas, pero os pasaré unos enlaces de chuleta de teclado, pero si buscáis de todos modos es muy fácil encontrarlas. Y sobre esta, si queréis, vamos a ver. Si abre el Photoshop, la idea era hacerla esta. Para que no sea todo tampoco solo teoría. Alberto Pérez Bermejo. Bueno, en este caso lo que se ha hecho desde Photoshop, si entráis de todos modos en el enlace tenéis un vídeo en YouTube en el que os va a marcar. No sé por qué está parpadeando la pantalla, pero no, sí, pero no estoy seguro. ¿De aquí? Ah, sí, vale. Bueno, lo que está haciendo aquí es un proceso. Yo he usado pixel art con Photoshop bastante y la verdad que tampoco, igual porque no soy tan creativo y me conformo con que, tiene 3 colores, tiene píxeles, pues pixel art. Entonces, quizá por eso soy un poco más simple con esto, pero hay unas técnicas muy fáciles, por lo menos para empezar a tocar, ¿no? Yo lo que suelo hacer es el filtro pixelizar. Directamente puedes elegirle a qué gramaje de píxel quieres, ¿no? Entonces, le haces un pixelizar de píxeles de 8 píxeles reales, por ejemplo, que yo creo que es la que tiene aquí. Entonces, cada cuadrito de eso se correspondía a... Vamos a ver si me deja verla, os lo enseño directamente en vivo. Oh, mierda. Vale, no tengo el pincho aquí. O sí, no sé. Bueno, da igual, os lo explico porque si no vamos a tardar demasiado. Pero es el filtro pixelizar. Directamente vais a la opción de filtros sobre una imagen, bueno, o la capturo aquí, si no, ya está. Da igual, la cojo de aquí. Mierda. Es que este portátil va un poquito lentín. Lo tendríamos aquí en el panel de filtros. Si es que abre. Pixelizar, ¿no? Y entonces ahí, como os decía, tienen los estilos que ellos han considerado que son como el estilo de píxel, los que os contaba al principio. Pinceladas, mosaico, grabado, fragmentos, el cristalizar, para hacer una vidriera, ¿no? El que usamos normalmente para esto es mosaico, que directamente es lo que os digo. Coge una imagen ya hecha, una imagen de foto real. Vamos a coger esta. Y le paso el filtro que os decía. Es pixelizar mosaico y ahí puedo ver en tiempo real un poco la evolución que va a tener, ¿no? Entonces, yo creo que el que habían marcado está en 8, ¿no? Pero puedes ir dándole un poquito más hasta la calidad que quieras de definición del píxel, ¿no? Entonces, puede ser una base para empezar a trabajar con píxeles y a tenerlo un poco así. Obviamente este ahora no estaría en el formato de píxel que buscamos, pero si yo me pongo que quiero dejarlo en 20 píxeles reales cada píxel, marco la paleta así y ahora puedo coger y directamente escalar el tamaño de la imagen 20 veces esto, o sea, 20 hacia abajo. Divido directamente esto entre 20 y los 15 o algo cercano. Y ahí ya tengo para trabajar con pixel art sobre esta imagen. Ahora directamente lo que haría es, tengo demasiada gama de píxeles. Normalmente aquí se suele trabajar con blanco y negro antes, como hacen en el tutorial de ellos, pero bueno, hay técnicas. Otra opción que tendríamos aquí es ajustar directamente... ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Me falta un filtro. No.
Tiene que estar aquí en ajuste. Intensidad, niveles... el umbral... No, pero... Ay, no me acuerdo ahora exactamente... Ay, bueno, da igual, lo podéis, si no, lo podéis consultar ahí, pero tiene un modo... No encuentro... ¿Era posterizar? Sí, posterizar. Simplemente aquí le dices cuánta gama de colores quieres tener y con esto podrías suavizar un poco y simplificar los colores que tenía, pero... ¿Era posterizar? Creo que sí. ¿O es umbral? Es que tengo ahí un poco una duda. Sé que tiene un modo de otro filtro que lo que te hace es directamente limitarte el número de píxeles y los cercanos los une. No estoy seguro... No, bueno, pero sí, el modo imagen indexar es limitar paleta, pero tiene otro sistema. Pero bueno, da igual. Es que no sé si lo tenía equalizer. No sé. Bueno, después. No. ¿Pero estará en filtro? Bueno, da igual. Si no, lo vais a localizar rápido. Si no, está en el tutorial en el que os he enseñado esto. O sea, que lo saqué de ahí. Y esto simplemente te hace los píxeles vecinos cercanos de colores, te los simplifica a otros. Y lo que tú sueles hacer para trabajar, que eso igual ahí no vendrá, pero te puedes ampliar el lienzo de esta parte. Bueno, y te pones unos colores, bueno, aquí buscando las teclas rápidas, la B de Bruce, ¿no? A ver, que tengo aquí el ratón. Vale. Lo que sueles hacer es, con el Alt directamente puedo pasar al cuentagotas, voy cogiéndome colores, ¿no? Y luego incluso tengo la opción de, pulsando el botón derecho, los dos a la vez, puedo bajar con el botón derecho y el Alt, puedo cambiar la dureza del píxel que tenga, por si quiero hacer que haga más sombreados y demás. Si quisiese ahora dejarlo a una sombra más suave con un pincel negro y hacerle simplemente una sombra por aquí, o podría cambiar las opacidades de eso, hacerle una capa y está degradando un poco, o sea, no es un pincel tan duro, ¿no? Y lo controlas así continuamente y luego con el Shift y derecho puedo ir moviéndome de una zona a su gama de colores. Entonces podría ir bajando oscuros e ir picando píxel a píxel, bajando un poquito de gama, píxel, bajando de gama, y puedo ir tocando rápidamente con esos shortcuts las gamas. Y así es lo que os decía, aprendiendo los shortcuts estos, no estás continuamente accediendo a algo porque vas a estar cambiando de pincel a otro muy rápido. Y lo que se suele hacer la gente es dejarse al lado los que está usando. O sea, se coge y se hace unos cuadraditos pequeños ahí pintados al lado en el lienzo de los 3 gamas más usadas, y entonces está como cuando se hacía en pintura, que tú te hacías con tu paleta y tenías tus óleos al lado y tú ibas cogiendo de uno, pintabas, cogías de otro y pintabas, ¿no? Y un poco para acceder rápido a los rápidos. Yo creo que lo hace la gente acostumbrada a que lo puede hacer en GIMP, lo puede hacer en un montón de sitios. Aquí también hay muestras de color. Te vas a una paleta, creas muestras y te registras los colores útiles y lo puedes solventar así, pero bueno. Solo como un primer acercamiento. O sea, ahí ya podrías afinar un poco y ponerle pues los píxeles blancos del ojo tal, y ajustar un poco lo que decía de el rasgo característico. Pues si tenía la nariz un poco torcida, con que hagas unas sombras un poco más de luz en un lado que simule que está torcida, pues no vas a poder torcerle un píxel entero. Pero sí, con que haya más luz ya mueve la sensación hacia ese lado. Y vale. Me he vuelto a cerrar la slide sin querer. Bueno, no lo voy a hacer por tiempo, pero simplemente para que sepáis el trabajo que harías también para replicar diseño y para practicar. Normalmente tú puedes tener uno con una calidad peor, que estuviese sombreado, tal. Tú lo quieres pasar por encima, es muy sencillo. Te coges una capa, te la pones debajo, te la pones en un alfa 50, la bloqueas y por encima vas pintando los píxeles sobre él. No tiene más. Dejando el escenario, como os he dicho, si esta imagen hubiera sido de 500 por 500 y el píxel se lo he bajado a 5, pues la hago de 100%. Y ya tengo el píxel unitario, el que tiene la imagen. Y luego,
contacté con Toni Martín, no podía venir porque está en Barcelona, pero lleva desde hace bastante tiempo también un blog de pixel art, que es Pixels1000, y no sé exactamente, creo que el personal suyo es de Last Monkey y luego usa pixel art, los tutoriales de pixel art lo meten en Pixels1000, pero me ha dado permiso para que os los compartiese y podáis entrar sobre sus recursos y los use la comunidad. Entonces, la verdad que están muy bien, muy conseguidos, tiene todos los pasos que vais a necesitar. Yo he clasificado un poco el orden que seguiría yo, un poco, porque en el blog está un poco disperso, pero configurar Photoshop, simplemente las guías, tal. Yo aquí no lo he hecho porque me he pasado al otro sistema, pero también te puedes hacer, si quieres, pinceles de 4x4 y tal. Lo que pasa que a mí no me suele gustar trabajar ahí. Hay grids de guías también y puedes estar que ajuste el píxel a la guía y entonces te está simulando de 8 en 8 y puedes así meter degradados de mucha más calidad. Y entonces la figura plana inicial tiene tiene el píxel gordo, pero lo de atrás está más granulado. Pero bueno, aquí te van a decir un poco cómo configurar esas reglas, que al final es ir a unidades, reglas y tocar las grillas y demás. Empieza por un tutorial básico de pixel art. El de las paletas de color que justo había dicho Bakir, un poco también es muy importante. ¿Ves? Esto es lo que os decía, de dejaros cerca unas gamas, que son con las que yo voy a trabajar todo mi diseño, y entonces puedo estar continuamente cogiendo de aquí el cuentagotas. Voy y así ya no busco en esa gama de ahí de la paleta, y voy cuentagotas, pincho, y voy muy rápido, ¿no? Entonces eso también es muy habitual verlo. Y simplificar, porque al final, si veis, solo tiene un píxel de luz, otro de gama del color que es y otro píxel de oscuridad, y prácticamente si tiene uno más era de contorno, pero normalmente en estos estilos, si necesita más tonalidades, suele ir al tramado. Hay otra de animación que es un poco lo que os decía, ahí no sé si se verá muy bien, pero bueno, el caso es que tú te harías con palos, directamente lo que llaman line art, y tú lo dibujas en palos, los huesos que va a tener el muñeco, solo las líneas en trazos rápidos, y te lo pones de fondo. Te lo pones de fondo bloqueado y tienes que ver que realmente el muñeco de palos anime creíble. Y una vez que lo veas que anda y es creíble, pintas por encima los píxeles sobre esa masa. Puedes hacerlo incluso más gordo, no hace falta que sea un palo. Puedes tirar con el brush directamente y empezar a hacer muñecos un poquito más tal, ¿no? Eso se ve mucho. Te lo pones en una capa por debajo bloqueadita con un poco más de alfa para poder trabajar por encima y que no te molesten los colores, el contraste, y ahí te lo van a explicar mucho más. Otro de los problemas clásicos a trabajar con píxel, que habíamos hablado también, del reescalado de píxeles, de que no pierda calidad, no difumine. Normalmente en Photoshop tienes que ponerte bicúbica por aproximación para que deje los bordes nítidos o demás, creo, ¿no? ¿O es la contraria? Yo me suena, no sé, bueno, lo tendréis por ahí. Viene una que te pone claramente píxel. Si dejas el automático, normalmente él tiende a hacerte la interpolación. Pero yo no me acuerdo cuál de ellos es, pero no te pone claramente píxel sin cambio, ¿no? O un poco duro. Y aquí te explican un poco eso. Y aquí os dejaré en las listas lo que os he dicho, que os lo iba a preparar y al final no he dejado toda la lista de atajos, pero os los dejo aquí. Y bueno, más herramientas. Aquí, por lo que he estado yo trasteando con algunas otras, yo ya os digo que como tampoco soy diseñador y lo toco cada mucho tiempo, entonces Photoshop sí que he sido profesor de él y me gusta y conozco mucho la herramienta, entonces me siento tan cómodo que tampoco me voy a otras, pero al ver tutoriales de otras sí que tienen técnicas para tilear, para duplicar el contenido directamente de píxel y que haga las tramas en su orden que tienen que estar. O sea, como que al final alguien que sí que sepa manejarla y vaya a dedicarse sus 8 horas a hacer pixel art, se tiene que ir a una herramienta específica. Es como, pues sí, en Flash puedes animar, pero hay herramientas de animación profesional, no se quedaría uno en Flash, ¿no? Pues así es un poco como si comparases eso, GIMP con Photoshop, ¿no? Pues si es lo básico te vale, pero cuando empiezas a necesitar otras herramientas más avanzadas, pues... Entonces, bueno, las que recomienda en el blog de Pixels1000 son estas dos. Hay otras recomendaciones que os ha dejado Bakir y creo que otras había dejado también Pablo, con lo cual yo creo que con eso tenéis, por si los que os vayáis a dedicar mucho, o sea, el que vaya a tocar solo pixel art por probar una vez al año, pues tampoco tiene por qué irse a estas específicas porque no le compensa, yo creo, la formación.
Y luego un poco hacia dónde íbamos un poco del pixel art, lo que estaba diciendo también Bakir, de dónde nos lo vamos a ver el límite, porque yo también me hacía esa pregunta de nosotros somos nativos de pixel, pero hay mucha otra gente que el pixel nunca se lo ha encontrado en una representación real de lo que era y solo lo ha visto en el simulado que ha heredado de otra generación. Entonces no entienden tanto el pixel quizá, o sí que lo entienden como una forma de arte totalmente y no como una limitación técnica. Entonces como que se está viendo diferentes opciones y se empieza a integrar en otras cosas que no son videojuegos. Entonces pues ahí, por ejemplo, estamos viendo y sigue muy de moda si veis, bueno, obviamente ellos ya tenían lo que siempre os digo, ya tenía un público hecho que le escuche. Entonces sacaron los del Maniac Mansion un juego que realmente, si veis ahí el disquete de 5 1/4, mi teoría es que ya estaba hecho, que no salió por lo cutre que era, y ahora, sin embargo, es guay y molón. Entonces ahora se puede sacar y sacar $600.000. Pero bueno. Después vemos otros proyectos, al final los proyectos de pixel art, por lo que sea, por una demanda igual nostálgica, como decía Pablo, o porque está de moda, o un mixto de cosas, es verdad que están teniendo mucha aceptación, ¿no? Y quizá también por eso, porque no necesitas un montón de medios para que te vea un público masivo, sino que directamente al que le llega probablemente tenga un ROI más alto, un ratio de compra muy alto, porque le interesa mucho más, vas a un target ya súper específico. Entonces, de 1000 te van a comprar mucho más que los que comprarían en un Candy Crush un micropago, pero ellos acceden a millones. Entonces, bueno, con eso también hay que contar. Nosotros no podemos acceder a millones, pero sí podemos irnos a nichos pequeños de indies que pueden tener más gusto por lo nuestro, ¿no? Luego, la evolución un poco también hacia el 3D, ahora está cogiendo el cubo, y el cubo ya es un píxel también. Entonces, yo estoy viendo un montón de tutoriales de Minecraft directamente que hacen pixel art sobre su herramienta y se hacen dibujos súper complicados y se pasan ahí días. Bueno, no sé, oí algo de que había un tío que se había estado un año entero haciendo un lienzo, pero van ahí picando cubo a cubo, cubo a cubo. Pensad, si las herramientas de pixel son complicadas en 2D, esta es mucho más rudimentaria, entonces lleva mucho trabajo. Después, bueno, esto tenéis en un montón de tiendas en Ikea, estos cubos que directamente los planchas, te simula pixel art para casa, para llaveros, se ve incluso ahora los hipsters modernitos con uno por ahí, bueno, eso está ahí de moda. De inspiración os dejo un par de enlaces también y al final tiras de Pinterest. Creo que los dos primeros, uno es Google Images, que solo lo recomiendo cuando tengáis que coger referencias, pero ahí. No coger una textura y me la quedo y luego resulta que tiene un copyright de no sé qué juego y has hundido tu proyecto por eso. Mucho cuidado con eso. En Pinterest igual es más fácil que sepas quién es, le puedes pedir, oye, puedo usar tu trama, puedo tal, pero hay en un Google Images que puede estar duplicado de otro, nunca sabes el autor final y eso, la inspiración, como decía Pablo, si te inspiras de muchos, ¿no? Ya... bueno, y luego en DeviantArt, que siempre vais a encontrar recursos también. Es una comunidad en la que hay que estar. Si te vas a dedicar a esto, tienes que estar. Y bueno, os dejo ahí unos ejemplillos que también salieron en otra charla de la de Create.js, que son los que os contaba, que está el Monkey Island, el Bubble Bobble y el Ghouls and Goblins, o Ghouls and Ghosts, no estoy seguro, uno de los dos. En HTML5, uno está hecho en Construct, creo, el otro está en Create.js y otro en Phaser, creo. Entonces, pero los artes están hechos ya directamente portados de un port directamente del oficial y tal, y os puede servir para trastear con recursos y tal. Y luego, muy chula, Desafío Pixel Art y Daily Silhouette. Son dos que si tenéis Twitter y Facebook, y si no tenéis, deberíais tener ya. Os tendríais que estar siguiendo perfiles continuamente, porque al final yo ya casi no veo noticias con blogs y demás. Twitter es un canal de noticias casi para mí ya, y cada vez que entras te llegan información de eventos, de lo que están haciendo otros trabajadores como tú, y al final la propia comunidad te va quitando cosas que no te interesan y te va llegando solo cosas que te interesan, y la verdad que a mí me gusta mucho. Tiene menos spam que Facebook. Y a ver si os puedo enseñar
las dos... Bueno, lo tengo ahí, da igual. El de Daily Silhouette es muy gracioso porque lo que hacen es eso, subir una silueta y que la gente, ahí no se ve mucho con la luz, pero y la gente con eso dice, pues a mí, como las manchas estas, ¿no?, de psicología, de a ver qué me transmite, ¿no? Un Batman tocando la guitarra, ¿no?, que es lo que traduce, cada uno piensa en eso, seguro. O un tío ahí con un arma, y si os dais cuenta, la misma silueta en este y este. Son cosas totalmente diferentes, pero que cuando lo ves dices, joder, sí, era eso. O sea que la verdad que la gente se le ocurre un montón. Y a mí me gusta, me parece muy, muy chulo porque no es de demasiado... Esto sí que con un Photoshop y demás podéis estar trasteando, le cogéis gustillo, veis... Y yo creo que está muy, muy bien seguir este perfil y hacer unas pruebas, lo retuiteas, la gente luego te da su opinión, te da consejos. Bueno. Y ya para cerrar la de Pixelar, no sé si lo conoceréis todos, pero otra prueba, no sé aquí cómo irá. Otra prueba de arte que se ha creado hace poco con píxeles. Son 2 minutos. Y como veis eso, pues el píxel ya toma cubos, toma contacto con la realidad. Esto si buscáis en After Effects hay tutoriales de pixelizar objetos en 3D en Cinema, también en Cinema con After Effects. Tenéis los dos sistemas, ¿no? Va a mezclar con realidad o con objeto 3D y hacerlo cubos y cubizarlo. Y la verdad que está muy, muy bien. Si queréis hacemos una pausita de 5 minutos para que me tome agua y empezamos un poco con la de vectores, ¿vale? Bueno.